Texto a la gente. Pero la pregunta que yo tengo es, tú mencionaste ayer que tú fuiste con una de las personas que te hizo daño o que abusó de ti. ¿Qué vamos a hacer, un escorpión al volante? Un escorpión al volante. Señoras y señores, me cuento con el señor Jorge Cerratos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, aquí andamos en un Samael al volante. Un Samael al volante porque estamos grabando este video mientras vamos al aeropuerto. Oye, ayer estuve en tu conferencia, sí, la cual me gustó mucho y tengo varias preguntas que hacerte, porque creo que está interesante y varias pláticas que hemos tenido. La primera, ayer mencionabas que, a ver, para dar un poco de contexto, para la gente que no te conoce, bueno, antes de esto, para la gente que no te conozca, sí, que me sigue, ¿cómo te presentas? Me presento como Jorge Cerratos, saludos, creador del movimiento sinergético, 1 más 1 es igual a 3. Mientras aquí Mayra casi choca. Ay, no estoy chocando. Sí, casi choca. No, Yo te iba a decir, vete por arriba. Es la primera vez que Mayra maneja en Monterrey. Ay, no. Mientras Tengo años manejando, así que... nosotros esperemos que el video salga bien y que lleguemos. Mayra, mejor apodada como la chula. 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 Pero bueno, ok. Entonces ayer, para darle un poco de contexto a la gente, sí, me llamó la atención algo que dijiste. Tú estuviste en un orfanato. Sí, claro. Correcto. Sí. Y sufriste diferentes tipos de abusos. Sí. ¿Ok? Para darle contexto a la gente. Pero la pregunta que yo tengo es, tú mencionaste ayer que tú fuiste con una de las personas que te hizo daño o que abusó de ti. Con todos prácticamente. ¿Ah, con todos? Sí. Y, no, derecho, está bien. Nos llevamos bien, exacto. Y tú dijiste que le habías dicho como que lo perdonabas. Sí. Yo te quiero explicar algo. Yo acabo de escuchar un concepto que dice que el perdón, el poder perdonar a alguien, sí, es uno de los actos de madurez más grande que tiene una persona. Es uno de los actos más grandes de madurez, sí, que tiene una persona. Entonces, ¿por qué crees tú? O sea, primero que nada, ¿cómo fue este proceso en el que tú decidiste perdonarlo? Y la segunda es, ¿por qué crees que hay mucha gente que no ha logrado perdonar y que dice, no puedo perdonar? Yo decidí perdonar porque ya estaba colapsado, ya no podía más. Fue consecuencia de ir a terapia, fue consecuencia de sentirme muy abrumado, de sentirme con ansiedad, de sentirme con estrés, pero porque estaba recuperando toda la memoria y todo lo que a mí me había pasado. Entonces, cuando voy a terapia me encuentro con la palabra el perdón. Y creo que yo más bien en mi vida he sido como muy práctico, amigo. Todo el tiempo hago lo que tengo que hacer para obtener el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a tal meta? Y creo que lo que tenía que hacer en ese momento era perdonar. Por eso lo hice. ¿Y qué piensas de la gente que muchas veces dice, pero es que ¿cómo lo voy a perdonar si no se lo merece? O si, ¿cómo puedes perdonar algo que fue muy malo? O sea, como, ¿captas esta parte? No hay nada, creo yo, que no se pueda perdonar. No hay crímenes irreparables. Todo se puede perdonar. Estamos en el mundo, estamos en vida y sí se puede. Ahí te va. Creo que la analogía correcta a esto, amigo, sería ¿por qué hacerlo? ¿A qué gano? El perdón, y lo he dicho muchas veces, el perdón es convenenciero. Yo lo hice por mí, no lo hice por las personas. El perdón es unilateral, no es bilateral. Las personas a lo mejor te lo van a aceptar, a lo mejor no. Cuando mucha gente va y perdona, fíjate bien, perdona, y cuando llega y perdona a la persona que está enfrente, espera que la persona se arrepienta, y cuando ve que no hay eso, se enoja, y es el efecto contrario al perdón. Entonces, el perdón es unilateral. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta el poder de sanación de animarse a perdonar. Eso es lo que yo creo. Claro. Y no sé si has escuchado o estés de acuerdo con esto, pero hay una frase que dice que lo único que sana el resentimiento es el perdón. Sí. O sea, lo único que puede hacer que una persona resentida, definitivo, pueda sanar esta parte es el perdón. Oye, y otra cosa, voy a brincar otro tema interesante que en la plática que tenía dije, híjole, tenemos que hacer un video de eso. Pero esto fue un tema más personal. Sí. Bueno, tú me dices después si quieres que lo subamos o no. Sí. Pero ahí te va. Porque eso es justamente mucho lo que hago yo. O sea, hablábamos de que antes, hace años, cuando tú empezaste a tener tu equipo de trabajo, sí,
no sabías ser jefe, no sabías Sí. liderar al equipo. Sí. Y a lo mejor terminabas, o sea, a lo mejor había regaños o no sé, exigencias o no sé cómo era tu manera de Sí. ser jefe. Pero ¿cómo transformaste a ese Jorge que fue un mal jefe? Hoy te consideras un mejor jefe, ¿no? Oh, pero abismalmente mejor. ¿Cómo fue el cambio? O sea, ¿qué pasó contigo para que tú pudieras hacer este cambio? Maduré con el tiempo. Fue horas de vuelo realmente de ser jefe. El problema de ser jefe es que no hay una escuela para ser jefe. En mi caso, cuando yo empecé, un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, colaboradores, amigos, familia, y mientras voy avanzando, pues nadie me enseñó y estaba muy chavo. Esa fue otra gran desventaja de que yo empecé a liderar personas estando muy chavo. ¿Qué cambió del Jorge ahorita al Jorge de 37 años? He leído más, me preparo mejor, entiendo más el fondo, entiendo el liderazgo. Eso fue lo que cambió y sobre todo el tiempo que pasó. Oye, y hay un libro y un concepto que yo hablo mucho, que es que seas un jefe, o bueno, lo leí en realidad y me encantó el concepto, pero básicamente dice que seas un jefe exigente, Ok. pero muy humano. Sí. O sea, que dice que en la combinación de ambas formas de ser radica un muy buen liderazgo. Ok. ¿Cómo le haces tú cuando quieres darle una retroalimentación negativa a uno de tus colaboradores? ¿Cómo le has hecho para no desanimarlo, pero a la vez empujarlo? Son 2 cosas. La primera, una retroalimentación negativa, en el famoso feedback, que todo el mundo, dame feedback, ¿ok? Cuando se lo das a un colaborador, cuando se lo das a alguien que trabaja para ti, que si bien es cierto, es familia, es parte de la organización, es parte... Yo hablo mucho del tema de tu equipo, pero aquí no queda... Esto es bien importante. Hay una subordinación. Yo como abogado te lo puedo decir, ¿no? Ok. Entre lo que es ser jefe y entre lo que es trabajador. Si tiene un horario, si le pagas, existe subordinación, existe relación laboral. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Pues dar un feedback o reprender a alguien, vamos a decir, de forma cuando hizo algo malo, por como lo hagas, yo me he dado cuenta, se lo va a tomar a mal. Ok. Porque como viene de tu jefe o como viene de Ok. tu superior jerárquico, una de las características de la comunicación asertiva Correcto. es que estemos en la misma postura, Ok. no por encima, no. Tú puedes decir, quiero que hablemos como amigos. Pues sí, pero realmente le pagas. Claro. Eres su jefe. Correcto. ¿Qué he aprendido yo a hacerlo? Que sí te puedo dar buenos datos. Nunca por WhatsApp, Ok. nunca por teléfono. Ok. ¿Va? He aprendido a tener la paciencia y la prudencia de verlo con él, de platicarlo con él y decir, güey, vi esto, la estamos regando en esto, quiero que hagas esto, pero de manera personal. Ok. Y aún así se lo pueden tomar personal. O se lo pueden tomar a mal. Se lo toman personal siempre. Aunque tu intención no sea para nada hacerle un mal. No, pues lo que pasa es que si yo le digo en qué se equivocó y lo corrige, no solamente va a crecer él, va a crecer la organización. Correcto. ¿Sí? Ok, y entonces dejas que un día o 2 pasen o algo así, que la persona se lo toma un poquito mal, pero luego ya se le pasa y listo, Y listo. y se corrige el error. O sea que dirías que es inevitable o es muy difícil que una persona acepte un feedback negativo y se quede muy bien. Cuando se trata de un trabajador, que exista subordinación, que exista horario y que sí exista un sueldo, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de economía laboral, es empleado. ¿Ok? El darle a un empleado, a un trabajador, un feedback que es negativo, siempre lo va a tomar a mal, pero no quiere decir que lo va a tomar a mal así.
A lo mejor lo va a tomar así Sí, poco claro, mal porque claro. su inteligencia emocional Es alta. es muy alta y no va a haber bronca. Pero si tú me dices a mí que yo he encontrado una forma de cómo dar un feedback Sin que le duela, sin que le duela, No hay. No, al menos no lo he logrado. no lo duela. Yo Ok. no he logrado Oye, desbloquear ese nivel. y pregunta, ¿tú fuiste alguien que se te dificultaba dar feedbacks negativos o no? Yo fui alguien que se me dificultaba dar feedback negativos. No entiendo tu pregunta. Sí, o sea, eres alguien... Es que hay líderes como que les cuesta mucho darle feedback negativo a su equipo cuando algo no están haciendo bien. O sea, les cuesta decirles, oye, en esto estás mal. ¿A ti eres de los que te costaba o los que no te costaba? No me costaba nada de trabajo, nomás que lo hacía muy mal. Ok. Sí, o sea, probablemente que hay otro polo, que es el que lo dice demasiado, Sí. pero a lo mejor con falta de tacto o algo así. Es correcto. O sea, hacía ver como que se estaba cayendo el mundo. Un error era... ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Aventaba papeles. ¿Cómo es posible que te equivoques? Bla, bla, bla. Hacía unos escándalos horribles. O sea, porque uno de los errores del liderazgo es pensar que como tú piensas, van a pensar los demás. Correcto. Que como tú actúas, van a actuar los demás. Entonces, yo lo veía desde mi capacidad. Yo hubiera hecho esto. Claro. ¿Y cuál es la solución a eso? O sea, ¿cuál fue la solución? O sea, entender los demás, entender que no todos piensan como tú. ¿Fue un cambio más de paradigma? ¿Cómo fue este cambio a empezar a, ok, ya no aventar los papeles, ya no enojarme? ¿Cómo fue este cambio? Con empatía. Empecé a darme cuenta. Me topé con un libro hace algún tiempo, con las leyes de liderazgo de John Maxwell, que yo decía, porque creo que no está mal el no saber ser líder. No creo que esté mal. Lo que está mal es no saber ser líder y pensar que estás bien o no darte cuenta que eres mal líder. Eso es lo verdaderamente complicado. Yo me daba cuenta que Mayra, que me estoy escuchando, la chula, cuando hablaba yo con ella, lloraba, que Sergio se agüitaba. Me daba cuenta que la forma en que yo lo estaba haciendo No era la mejor. no era la mejor. Entonces yo dije, debe haber una forma mejor que esta. Sí, claro. Y entonces me empiezo a preparar para encontrar esa mejor forma. Ok. ¿Y qué formas utilizaste para mejorar? O sea, ¿cómo fueron libros, Libros, terapia? podcast, terapia. Yasmín nos ayudó. Empezamos a contratar coach. Ok. Que nos hablaran un poquito de lo que es la empatía dentro de la organización, la filosofía, hablar desde el fondo, la propuesta de valor. O sea, empezamos a darle valor al tema humano. Eso fue lo que pasó. Oye, y otra cosa ahí. Hay muchas empresas, güey, o muchos dueños que creen que la parte humana no es tan importante porque están más enfocados en lo que tú le llamas la forma. Sí. Y dicen, no, mi vendedor lo que tiene que hacer es vender y si quiero, a lo mucho le pagaré un curso que se vaya a tomar un curso de cómo cerrar ventas. Sí. Pero no ven la parte humana. A mí algo que me gusta de tu filosofía es que tú le llamas el fondo. Fondo antes que forma. ¿Por qué la gente debería prestarle más atención al fondo más que a la forma? Porque los fondos son la cimentación. Entre mejor fondo tengas, más vas a crecer. Una cimentación poderosa puede cargar los pisos que quieras. Una cimentación débil carga pocos pisos o no carga pisos. Pues, ¿cuál es el tema? Yo lo explico como la parábola de un edificio. Cuando yo comencé, no era importante el fondo. De hecho, yo carecí mucho de fondo, por eso es que ahora lo hablo tanto. Empiezas a tener, imagínate, una empresa con 0 empleados, solamente hay socios, una idea de emprendimiento. Y luego tienes 3 empleados, y luego tienes 4, y luego se vienen 5, y luego cuando abres y cierras los ojos, haces las cosas bien, ya son 15, y ya empiezas a escuchar chismes, es que no me habla, es que no me invitó a esa fiesta, y uno de mis ex socios decíamos, bueno, esas son tonterías, güey, pues que lo arreglen entre ellos, así pensábamos, para que ellos se arreglen. Pero luego cuando son 35, 45 personas en una organización, güey, todo tiene que ver con personas, Claro. Todo tiene que ver con fondo, Claro. ¿sale? O sea, la hora de la comida, la utilización de los baños, la papelería, las fiestas,
La gente te renuncia por cómo se siente, no muchas veces por el tema económico. ¿Por qué la gente debería de apostarle al fondo? Porque si tus colaboradores, y deja tus colaboradores, si tus cimientos son sólidos en tema de capital humano, tienes muchas mayores probabilidades de que crezca tu empresa. Muchas mayores posibilidades. Lo dicen en el tema de la tecnología. Cuando una empresa está creciendo, se vuelve bien compleja porque mover a tanta gente y entender a tanta gente es muy complicado. Claro. El fondo es el camino para que puedas crecer, si entiendes la cimentación. Oye, ayer mencionaste también un concepto que creo que esta es tu expertise y me encantaría dejarte que, por favor, te vayas como gorda en tobogán en este tema, que fue capital social. ¿Puedes explicar qué es el capital social y para qué sirve? Y ¿por qué alguien que nos está escuchando debería de entender esta distinción? Sí, mira, el capital social es la cantidad, la calidad y la categoría de tus relaciones. Para que me entiendan esto, cantidad, calidad y categoría de tus relaciones. No es lo mismo decir, soy muy amiguero y tengo muchos conocidos, tengo muchos amigos y a mí todo el mundo me conoce. Ok, cantidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Va. Pregúntate, tienes mucha cantidad, conoces mucha persona. El capital social se mide así. Si tú hoy tuvieses un problema grave y ocuparas mucho dinero y necesitas conseguirlo, pregúntate, ¿cuánto tiempo te tomaría conseguir 15 millones de pesos? Claro. Si lo puedes conseguir fácilmente en un día, en un par de llamadas, en una semana, hazte esta pregunta. Si lo puedes conseguir fácil, ¿por qué no? ¿Cuánto me costaría conseguir 20 millones? Si sigue siendo fácil, vete hasta que llegues y te topes y digas, esto ya no sería fácil. Esto ya no sería fácil. Bueno, hasta el punto donde es fácil, ese es el valor que tiene tu capital social. Ese es el valor que tiene la cantidad, la calidad y la categoría de tus relaciones. El capital social... No, por la izquierda, por la izquierda. ¿Por la izquierda? Sí. Es que eso es para... Ah, es que ¿sabes qué? Me mandó por la autopista. Sí, no, está bien, está bien. Sí. Sí, pero ¿sabes qué tienen? A ver, déjame ver si traen efectivo o no. Ahora 45 pesos. Déjame ver si traigo ahorita. Ah, creo que traigo. No, sí traemos. ¿Sí trae? Sí. Ahí está. Gracias, amor. Sí, porque esto nos ahorra un montón de tráfico. ¿Nos qué? Nos ahorra un montón de tráfico. Hasta que ya no sea fácil. Hasta que ya no sea fácil. Pero bueno, para agarrar el punto. Y hay otro tema, güey, que se me hizo muy interesante, que es tú eres un creador de ecosistemas donde la gente se relaciona. Sí. ¿Qué es lo que alguien, o sea, para qué sirven estos ecosistemas y cómo alguien lo puede crear? Es muy fácil crear un ecosistema. Solamente vuélvete consciente que existe el ecosistema. Un ecosistema es un organismo, que intervienen personas, seres vivos, que está diseñado para que interactúen entre ellos. Si tú tienes esta conciencia, lo puedes crear. Un ecosistema te ayuda para aprender, te ayuda para vender, te ayuda para reírte, te ayuda para llorar, te ayuda para conectar, te ayuda para esparcimiento, te ayuda para echar chisme, te ayuda para ser alguien relevante, te ayuda para tener una posición dentro del ecosistema, te ayuda para apalancarte, te ayuda para lo que tú quieras si escoges el ecosistema correcto. Todo en la vida está lleno de ecosistemas. Cuando tú vas a la universidad es un ecosistema. Cuando tú vas a tu trabajo, toda la gente de tu trabajo pertenece a un ecosistema. Tu familia fue el primer ecosistema en el que naciste. Claro. ¿Cuál es el tema? Que la mayoría de las personas, o cuando yo te digo que yo soy bueno creando ecosistemas, es que cuando tú naces sin buen contexto, sin buena genética, si no tienes el apellido correcto, si no eres segunda, tercera generación y te toca a lo mejor patear el bote como a mí, toca crear un ecosistema. Correcto. Donde te puedas volver relevante, puedas aportar valor, y es lo que yo estoy tratando de hacer. Ahorita, por ejemplo, el podcast
Sí, es una red social. El podcast es un ecosistema. Eso es la esencia realmente del podcast. Y en este ecosistema, a la persona que lo que tú haces es, para poner en contexto, insisto, el podcast atrae a gente de calidad, cantidad de relaciones que a ti te gustan. Cantidad, calidad y categoría. Cantidad, calidad y categoría. Y entonces les aportas valor, que esto es lo importante, ¿verdad? Les ayudas, les apoyas y les das como algo que ellos requieren, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Tienes algún ejemplo de cómo tú has utilizado esto y te ha beneficiado? ¿En el podcast? No, en un ecosistema que creaste y que te ayudó a conseguir algo que tú estabas buscando, o que ayudaste a alguien y te acercó con alguien. No, claro, es que he creado muchos ecosistemas. He hecho torneos de futbolito, he hecho torneos de ping-pong, he hecho torneos de FIFA, he organizado múltiples viajes al Mundial, al Valle de Guadalupe, a Tequila, donde creo ecosistemas de familias. He formado más de 7 equipos de fútbol entre exalumnos, entre amigos, entre empresarios. Todos estos son ecosistemas que yo fui creando y que me han traído múltiples contactos, relaciones o negocios. O sea, no tengo uno, tengo muchísimos. Son un montón. Sí, son bastantes. Y el tema es que para poner este ecosistema tenías que estudiar a la persona, o no estudiar, pero saber qué le interesa también a la otra persona. Sí, es importante esta pregunta. Para poder, fíjate bien, crear el ecosistema correcto, tienes que saber los intereses y las características que tienen las personas que vas a involucrar a este ecosistema. Porque si no comparten los mismos intereses y características, no se va a formar el ecosistema. Ok. Por último, te voy a hacer la pregunta que tú también haces. Sí. Si tuvieras un minuto para darle un mensaje al mundo, ¿qué es lo que tú les dirías? ¿Al mundo en general? Al mundo en general. De hecho, Roger tiene una pregunta muy buena ahí que dice, si te dieran un ¿cómo se llama? Un anuncio en Times Square y te dejaran poner algo así en el anuncio de Times Square, Sí. ¿qué dirías? Les diría en un minuto que 1 más 1 es igual a 3. Que es una analogía, que no lo vean en sentido literal, que no piensen. 1 más 1 son 2 en matemáticas, en la filosofía, en un sistema nuevo de creencias que siempre estuvo ahí pero que se nos olvidó. Que el trabajo en equipo, que la ayuda mutua, que la cooperación suman, que ayudan y que hacen la diferencia, y que lo que va a hacer que nosotros subsistamos como humanidad es precisamente la sinergia. El bien individual está en el bien común, compartir es bueno, o como dice mi hija Jimenita de 4 años, compartir es bueno. Sí. Está muy bueno.